el Ministerio Conéctate a Jesús presenta Escuela Virtual para Hoy, segmento número 5. El tema central, el conflicto de los siglos. Agradecemos a La Verdad Ilustrada por regalarnos este hermoso segmento. Hoy, en su cuarta parte del capítulo 19 del conflicto de los siglos. Una profecía significativa. Oremos. Gracias, Dios, le damos por el estudio de su palabra en esta hora. Oramos, buen Dios, sabiendo que necesitamos conocer nuestra historia si queremos tener seguridad de nuestro presente y futuro. Por Jesús. Amén. Escuchemos a los hermanos de La Verdad Ilustrada. Capítulo 19, cuarta parte. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó el interés generalizado. 2 años antes, Josías Litch, uno de los principales ministros que predicaban de la segunda venida, publicó una explicación del capítulo 9 de Apocalipsis, que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840 después de Cristo, durante el mes de agosto, y solo pocos días antes de su cumplimiento escribió: admitiendo que el primer periodo, 150 años, se haya cumplido exactamente antes que Diacoces subiera al trono con permiso de los turcos y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer periodo, llegará a su fin el 11 de agosto de 1840, día que puede anticiparse en que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que ocurrirá en este caso. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo vídeo. En la misma fecha especificada, Turquía aceptó, a través de sus embajadores, la protección de las potencias aliadas de Europa, y así se puso bajo la tutela de las naciones cristianas. El evento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que el movimiento adventista recibió un impulso maravilloso. De 1840 a 1844, la obra se extendió rápidamente. Guillermo Miller, sin apasionamiento ni agitación, examinaba todas las teorías y doctrinas a la luz de la palabra de Dios, y su sano juicio y profundo conocimiento de las Escrituras le permitían refutar el error y desenmascarar la falsedad. Sin embargo, no prosiguió su obra sin encontrar encarnizada oposición. Las verdades que proclamaba no eran recibidas favorablemente por los maestros religiosos. Como estos no podían sostener sus posiciones apoyándose en las Escrituras, se vieron obligados a recurrir a los dichos y doctrinas de los hombres, a las tradiciones de los padres. Pero la Biblia, y la Biblia sola, era su consigna. La falta de argumentos bíblicos por parte de sus adversarios era suplida por el ridículo y la burla. Tiempo, medios y talentos fueron empleados en difamar a aquellos cuyo único crimen consistía en esperar con gozo el regreso de su Señor, y en esforzarse por vivir vidas santas y en exhortar a los demás a que se preparasen para su aparición. Fervientes fueron los esfuerzos que se hicieron para apartar la mente de la gente del tema del segundo advenimiento. El estudio de las profecías referentes a la venida de Cristo y al fin del mundo se hizo aparecer como pecado, como algo de que los hombres debían avergonzarse. Así, los ministros populares socavaron la fe en la palabra de Dios. Sus enseñanzas volvían incrédulos a los hombres. Mientras un sinnúmero de personas inteligentes e interesadas se apiñaban para oír a Miller, rara vez la prensa religiosa mencionaba su nombre, excepto para ridiculizarlo y envalentonados por la actitud de los maestros religiosos. El siervo de Dios fue denunciado despectivamente como fanático, mentiroso y pícaro especulador. Las mofas, las falsedades y los ultrajes acumulados sobre él despertaron la censura y la indignación hasta de la prensa secular. El instigador de todo mal no trató únicamente de contrarrestar los efectos del mensaje del advenimiento, sino de destruir el mismo mensajero. La oposición manifestada por los miembros de la Iglesia contra su mensaje envalentonó las clases bajas a ir aún más allá, y enemigos conspiraron para quitarle la vida a su salida del lugar de reunión. Pero hubo ángeles guardianes entre la multitud, los cuales lo pusieron a salvo del populacho furioso. A pesar de toda oposición, el interés en el movimiento adventista siguió en aumento.
El número de los creyentes alcanzó a muchos miles. Pero al poco tiempo el espíritu de oposición se manifestó hasta contra los conversos y las iglesias empezaron a tomar medidas disciplinarias con los que adoptaban los puntos de vista de Miller. Eso indujo a Miller a una reacción por escrito. Si estamos en el error, les ruego nos muestren en qué consiste nuestro error. Muéstrenos por la palabra de Dios que estamos en el error. Harto se nos ha ridiculizado, pero eso jamás podrá convencernos de que estamos en el error. Solamente la palabra de Dios puede cambiar nuestro modo de ver. Nuestras conclusiones se forman después de madura reflexión y mucha oración, a medida que veíamos las evidencias en las Escrituras. Siglo tras siglo, las evidencias que Dios enviara al mundo por medio de sus siervos fueron recibidas con la misma incredulidad y falta de fe. Cuando la iniquidad de los antediluvianos indujo a Dios a enviar el diluvio sobre la tierra, primero les dio a conocer su propósito para que tuvieran la oportunidad de apartarse de sus malos caminos. Durante 120 años oyeron resonar en sus oídos la advertencia a arrepentirse. No fuese que la ira de Dios los destruyese, pero el mensaje les pareció una fábula ridícula y no la creyeron. Se mofaron del mensajero de Dios, se rieron de sus amenazas y hasta lo acusaron de presunción. ¿Cómo se atrevía él solo a levantarse contra todos los grandes de la tierra? Si el mensaje de Noé era verdadero, ¿por qué no lo reconocían y creía el mundo entero? No dieron crédito a la advertencia ni buscaron protección en el arca. Con desprecio declaraban que el predicador de la justicia era un fanático rematado, pero su incredulidad no impidió la realización del evento predicho. Dios soportó mucho tiempo su impiedad, dándoles amplia oportunidad para arrepentirse, pero a su debido tiempo sus juicios cayeron sobre quienes habían rechazado su misericordia. Cristo declara que habrá una incredulidad similar respecto a la segunda venida. Así como en tiempos de Noé los hombres no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así, según la palabra de nuestro Salvador, será la venida del Hijo del Hombre. Así como Dios envió a su siervo para advertir al mundo del diluvio cercano, así también envió mensajeros escogidos para hacer saber de la proximidad del juicio final, y así como los contemporáneos de Noé se burlaron con desprecio de las predicciones del predicador de justicia, así también en los días de Miller, muchos, incluso del profeso pueblo de Dios, se burlaron de las palabras de advertencia. Son los que no aman al Salvador quienes desean que no regrese, y no puede haber evidencia más concluyente de que las iglesias se han apartado de Dios que la irritación y la animosidad despertadas por este mensaje proveniente del cielo. Los que aceptaron la doctrina del advenimiento fueron despertados a la necesidad de arrepentirse y humillarse ante Dios. Muchos habían estado vacilando mucho tiempo entre Cristo y el mundo, entonces sintieron que era tiempo de decidirse. El mensaje les hizo sentir que el tiempo era corto, que debían hacer pronto cuanto debía ser hecho por sus semejantes. Como los argumentos basados en las porciones proféticas resultaban irrefutables, los adversarios trataron de desanimar la investigación de este asunto enseñando que las profecías estaban selladas. De este modo, los protestantes seguían las huellas de los romanistas. Mientras la Iglesia papal le negaba la Biblia a la gente, las iglesias protestantes aseguraban que una parte importante de la Sagrada Palabra no podía ser entendida. Los ministros y la gente declararon que las profecías de Daniel y el Apocalipsis eran misterios incomprensibles. Pero Cristo había llamado la atención de sus discípulos a las palabras del profeta Daniel acerca de los eventos que debían desarrollarse en tiempos de ellos, y les había dicho: el que lee, entienda. Y la aseveración de que el Apocalipsis es un misterio que no se puede entender es rebatida por el título mismo del libro, revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El profeta dice: bienaventurado el que lee. Hay quienes no quieren leer, la bendición no es para ellos. Y los que oyen, hay algunos también que se niegan a oír cualquier cosa respecto a las profecías. La bendición no es tampoco para esa clase de personas. Y guardan las cosas en ellas escritas. Muchos se niegan a tomar en cuenta las advertencias e instrucciones contenidas en el Apocalipsis. Ninguno de ellos puede reclamar la bendición prometida. Todos los que ridiculizan los temas de la profecía y se mofan de los símbolos dados solemnemente en ella, todos los que se niegan a reformar sus vidas y a prepararse para la venida del Hijo del Hombre, no serán bendecidos. El estudio del Apocalipsis dirige la mente a las profecías de Daniel, y ambos libros presentan instrucciones de suma importancia, dadas por Dios a los hombres, concernientes a los eventos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes.
Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo. Esta parte la queremos resaltar en esta cuarta parte. Mi versión comienza en la página 305. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josiah Leach, uno de los principales ministros que predicaba el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis que precedía la caída del Imperio Romano, otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840 después de Cristo. Durante los meses de agosto y pocos días antes de su cumplimiento, escribió, admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido, exactamente antes de que de Acoses subiera al trono con permiso de los turcos, y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer periodo, terminaran el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que va a confirmarse. Así está escrito por Josiah Leach en la revista adventista Sign of the Times and Expositor of Prophecies del 1 de agosto de 1840. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas. Y en 1840, de 1840 a 1844, la obra se extendió rápidamente. Amigos, es fácil criticar hoy lo que ocurrió en 1844. Y un montón de gente que se burla
del chasco, del gran chasco del 22 de octubre de 1844. Pero gracias a la historia podemos darnos cuenta que todos los elementos parecían apuntar a que la versión de Guillermo Miller con respecto al fin del mundo el 22 de octubre de 1844 tenía razón. Cualquier estudioso de la Biblia, cualquier buzo espiritual, como lo fue Guillermo Miller, como lo fue Joshua Lish, Jaime White, hubiera llegado a la misma conclusión. El chasco estaba profetizado. Y no fue el primer chasco. Lea la historia del pueblo de Israel y usted se dará cuenta cuántos chascos hubieron antes de 1844. Uno de ellos, cuando todos esperaban que Jesús, anunciado por Juan el Bautista, fuera el libertador de la esclavitud y de la presión que tenían del pueblo romano, y no ocurrió así. Chasco. Cuando todos se mudaron a Egipto con la esperanza no solo de obtener comida, sino de mejor su calidad de vida, y terminaron siendo esclavos. Chasco. Los chascos están profetizados en la Biblia. Y detrás de cada chasco hay un propósito divino. Te espero mañana, cuando seguiremos estudiando el conflicto de los siglos, capítulo 19. Oremos. Gracias, Señor, por permitirnos en esta hora el estudio a la noche de esta cuarta parte del capítulo 19 del conflicto de los siglos. Oramos, Dios, para mantenernos en tu voluntad. Porque amén. Señor le bendiga. Ha sido una producción del Ministerio Conéctate a Jesús con el apoyo de la verdad ilustrada, a quienes, por lo cual les pedimos a Dios que se mantengan siempre conectados a Jesús como hasta ahora. Bendiciones.